Bueno, pues bienvenidas a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema teológico, bueno, fascinante y yo diría un poco enigmático para muchos, ¿no? Sí, un tema con mucha profundidad. Exacto. Es la catequesis que dio el Papa León XIV sobre el Sábado Santo y, en concreto, sobre ese evento tan misterioso del descenso de Cristo a los infiernos. Tenemos aquí algunos extractos de un documento que, la verdad, profundiza bastante en qué significa este día, este silencio, esta espera. Un día clave, sin duda. Y nuestra idea hoy, si lo podemos llamar así, es intentar entender por qué este acto, el descender a lo más bajo, no se ve como una derrota de Dios, Claro. sino todo lo contrario, como la expresión más radical de su amor por nosotros, por la humanidad. Un amor que, según estas reflexiones, puede llegar hasta las tinieblas más profundas. Hasta lo más hondo. La idea principal que vamos a seguir es esa. Cristo baja, pero no por obligación, ni como castigo, sino para buscarnos, para encontrarnos justo ahí donde nos habíamos perdido, casi como una misión de rescate en plena oscuridad. Exactamente. Y es crucial, yo creo, pillar la idea teológica central desde el principio. Este descenso no es como un final triste de la crucifixión. No es un epílogo, digamos. Eso es. Se presenta más bien como la culminación, la manifestación, cumbre del amor de Dios. Va un paso más allá de la muerte en la cruz. ¿En qué sentido? Pues que se adentra en las consecuencias más profundas de nuestra condición humana, marcada por la separación de Dios. El documento que comentamos lo dice muy claro, ¿eh? Pone el acento en la fidelidad de ese amor. ¿La fidelidad? Interesante. Sí, dice que la fidelidad de su amor ha querido buscarnos allí donde nosotros mismos nos habíamos perdido. Fíjate, no es que espera a que volvamos. Es una búsqueda activa. Eso es, un movimiento deliberador hacia la oscuridad, pero por parte de la luz. Bueno, eso ya de por sí es un giro interesante, ¿no? Porque claro, la palabra infiernos, carga con siglos de imágenes populares. Muchísimo peso, ¿sí? Llamas, castigo eterno. Pero si Cristo desciende para buscar, como dices, no para castigar, ¿qué significa entonces descender a los infiernos en esta perspectiva del Papa León XIV? Parece que hay que darle una vuelta a nuestra idea habitual. No es solo un sitio bajo tierra, ¿verdad? Efectivamente, el texto nos empuja a ir más allá de una visión, digamos, geográfica o cosmológica. Aclara que los infiernos, en este contexto teológico concreto, no se refieren principalmente a un lugar físico post-mortem para los condenados. Entonces, Se trata más bien de una condición existencial. Y el documento intenta describir esa condición, con rasgos que yo creo que conectan mucho con la experiencia humana. ¿cómo cuáles? Pues habla de dolor profundo, de una soledad radical que te aísla, del peso tremendo de la culpa, y sobre todo de la sensación de separación. Separación. Sí, separación de Dios, que es fuente de vida y amor, pero también separación de los demás, e incluso de uno mismo. Son, digamos, las cimas de la angustia humana. Espera. Eso es fuerte. Entonces, lo que me estás diciendo es que este concepto teológico tan antiguo no habla solo del más allá, Exacto. sino que describe de alguna forma lo que el texto llama infiernos cotidianos, esas experiencias de vacío, de desesperanza, de aislamiento profundo que podemos sentir en nuestra vida aquí y ahora. Precisamente. El análisis sugiere esa conexión, sí. Si es así, eso le da una relevancia totalmente distinta. Claro. No se trata de quitarle hierro al sufrimiento humano, comparándolo sin más, sino de entender que la raíz de esa condición infernal, la separación del amor, de la vida, de la comunión, puede darse de muchas formas, también en esta vida. Entiendo. Y es en ese tipo de oscuridad existencial, en esa experiencia de abismo, donde el texto sitúa la acción de Cristo el Sábado Santo. Él desciende a esa condición. Vale. Y aquí viene lo importante, el propósito de meterse en esa oscuridad humana. El documento lo recalca mucho. Cristo entra ahí no para juzgar, sino para liberar. No para culpabilizar, sino para salvar. No para juzgar, sino para liberar. Eso cambia radicalmente la imagen. Muchas veces pensamos en Dios como alguien que mira desde arriba, quizá juzgando. Es la imagen habitual, sí. Aquí se describe un movimiento hacia abajo, una entrada en la oscuridad. La analogía que usaba el texto era muy gráfica. Sí, utiliza una imagen muy tierna y potente a la vez. Lo compara con alguien que entra en silencio en la habitación de un hospital.
Ajá. Quien entra así no va a echarle la bronca al enfermo por estar malo, ni a leerle la lista de sus errores. Claro. Entra para estar, para ofrecer consuelo, para compartir el silencio y el sufrimiento. Es un acto de solidaridad, pues eso, extrema, de compañía silenciosa en el momento de mayor fragilidad. Una presencia. Eso es. Cristo, según esta visión, no entra en los infiernos existenciales como un juez implacable, sino con la mansedumbre de quien viene a compartir la carga y a tender una mano. Es un amor que se hace presente en la ausencia, en el vacío. Comprendo la idea de la presencia, del consuelo, pero el texto dice explícitamente liberar y salvar. Si seguimos con la analogía del hospital, bueno, la compañía es valiosísima, pero también se espera una cura, ¿no? Claro, una acción. ¿Cómo funciona esa liberación? ¿De qué manera el simple hecho de descender y estar presente en esa separación puede llevar a la salvación? ¿Da el documento alguna pista sobre el mecanismo de esta redención en lo profundo? Es la pregunta clave, desde luego. A ver, el documento no es que detalle un mecanismo técnico, por así decirlo, pero sí lo ilustra usando la imaginería tan rica de la tradición cristiana, sobre todo la patrística y la iconografía oriental, que son muy visuales. Háblame de eso. El texto menciona específicamente el encuentro simbólico de Cristo con Adán en los infiernos. Esta escena no está en los evangelios que conocemos. Ah, no, está en la Biblia tal cual. No, es una meditación teológica muy profunda que visualizaron los padres de la Iglesia y que se plasmó en el arte sacro, sobre todo en los íconos orientales de la anástasis, o sea, la resurrección. Esos íconos de la resurrección siempre me ha fascinado cómo el arte puede transmitir ideas teológicas tan complejas de forma tan directa. ¿Qué se ve en esas imágenes del descenso? Pues son imágenes con una fuerza tremenda. Normalmente ves a Cristo, a menudo vestido de blanco brillante, señal de su victoria sobre la muerte. ¿La luz en la oscuridad? Exacto. Pero no está subiendo, está bajando. Se le representa de pie sobre unas puertas rotas, destrozadas. A veces las está pisando. Las puertas del infierno. Simbolizan el poder del Seol, del reino de la muerte, que tenía atrapada a la humanidad. Cristo las revienta, rompe las cerraduras del abismo. Pero lo más conmovedor y lo que tiene más miga teológica es lo que hace después. ¿Qué hace? Se inclina y agarra con fuerza de la muñeca, fíjate de la muñeca, no solo de la mano, indicando un tirón fuerte, un rescate, a Adán y Eva. A Adán y Eva. Sí, que suelen estar saliendo de sus tumbas o de una especie de oscuridad. Y Adán y Eva, aquí, no son solo dos personas. Representan a toda la humanidad, desde el principio, atrapada en esa condición de separación y muerte. O sea que la imagen no es solo Cristo bajando, sino Él activamente sacando a la humanidad de allí. Lo de agarrar la muñeca es muy potente. No es una invitación a salir, es un tirar para sacar. Un rescate. Exacto. Es una acción poderosa, decisiva. Y el significado profundo que la tradición ve ahí es que la salvación de Cristo tiene una dimensión, pues comunitaria por naturaleza. No es un sálvese quien pueda espiritual. Interesante. El documento lo recoge citando una frase que lo resume bien. El resucitado no se salva solo, sino que lleva consigo a toda la humanidad. Es un rescate colectivo, una liberación que nos abarca a todos. Un rescate en grupo, digamos. Eso es. Cristo no solo vence a la muerte para él, sino que al bajar y agarrar a Adán y a Eva, nos arrastra a todos, por así decirlo, con él hacia la luz, hacia la vida. Lleva consigo a toda la humanidad. Eso amplía la perspectiva muchísimo. No es solo un acto individual de Jesús, ni siquiera solo para los justos del Antiguo Testamento, como a veces se oye. Va más allá. Significa entonces que esa acción redentora en las profundidades busca alcanzar a todo ser humano, a cada uno en su propia oscuridad. ¿Tiene ese alcance universal? Esa es la implicación que subraya el texto, sí. Conecta esta imagen del rescate de Adán y Eva con otra afirmación fuerte del documento, que el Hijo de Dios se mete voluntariamente en las tinieblas más espesas, justo para alcanzar al último de sus hermanos y hermanas. Hasta el último rincón. La imagen es la de un amor que no se para en la superficie, que no se conforma con salvar a los cercanos o a los que se lo merecen. Claro. Sino que insiste hasta llegar al rincón más olvidado, a la situación más desesperada, a la persona que se siente más perdida y abandonada. Nadie, ninguna miseria humana, queda fuera del radio de acción de este amor que baja. Quiere llegar al fondo mismo de nuestra condición caída. Es
casi abrumador pensar en lo radical que es eso. Si esto es así, la consecuencia lógica es potentísima. El texto dice que la muerte nunca es la última palabra. Exacto. Y eso no se referirá solo a la muerte física, no, sino a todas esas muertes existenciales de las que hablábamos antes. La desesperanza, la culpa que paraliza, la soledad total. Exactamente. Se refiere a la muerte en todas sus dimensiones. El Sábado Santo, ese día que en la liturgia parece vacío, un silencio entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, ¿Un día de espera? pues aquí se carga de un significado increíblemente activo. El documento lo describe como el día en que el cielo no solo toca la tierra, sino que baja a lo más profundo de su historia herida. ¡Wow! Es como si la luz de Dios en Cristo penetrara hasta el núcleo mismo de la oscuridad humana, de la separación original. Y se insiste mucho en que ningún pecado, por grave que sea, ninguna herida, por profunda que parezca, ningún fracaso, por definitivo que se sienta, nada queda fuera del alcance de esta misericordia que desciende hasta el fondo. ¡Qué imagen! No hay abismo humano que el amor de Dios no pueda alcanzar y tocar. Entonces, ese silencio del Sábado Santo no es ausencia. Es una presencia oculta, pero superactiva en lo más hondo. Cambia totalmente cómo vemos ese día. Y esto nos lleva de vuelta al principio, ¿no? A la idea central que, según este análisis, el Papa León XIV quería destacar. Precisamente. Nos devuelve al corazón de la catequesis, que es el núcleo de este análisis. Descender no es una derrota para Dios, sino la plenitud de su amor. Este acto de kenosis extrema, de bajarse hasta el punto más ínfimo de la condición humana alejada de Dios. Ese vaciamiento. Eso es. No se interpreta como una debilidad divina o un fracaso temporal. Al contrario, se ve como la demostración máxima del poder de Dios, que no es un poder de dominar, sino el poder invencible del amor fiel y misericordioso. Un poder diferente. Un amor que no abandona a su creación, ni siquiera cuando está más lejos. Y el texto añadía algo más sobre las consecuencias de este descenso, ¿verdad? Hablaba de una nueva creación. ¿Cómo encaja eso? ¿Cómo puede salir algo nuevo desde el punto más bajo, desde esa oscuridad visitada? Sí, esa es la consecuencia final y, bueno, la más esperanzadora. El documento sugiere que es justo desde ese punto más bajo, desde esa oscuridad que ha sido visitada e iluminada por la presencia de Cristo, que se abre la posibilidad real de una nueva creación. Como un renacer desde las cenizas. Algo así. Es como si, al tocar el fondo de la muerte y la separación, Cristo plantara allí una semilla de vida nueva, una semilla de resurrección. Significa que incluso desde el abismo más profundo del sufrimiento, del pecado o del fracaso, Dios puede empezar algo radicalmente nuevo. Increíble. Para la resurrección que lo cambia todo. La verdad es que es una perspectiva que le da al Sábado Santo y al descenso a los infiernos una profundidad y una esperanza enormes. Cierra el círculo de lo que queríamos entender al principio. ¿Por qué no es derrota, sino amor pleno? Cierra el círculo, sí. Repasemos entonces, para que nos quede claro, los puntos clave que hemos sacado de esta catequesis papal, tal como los presenta el documento. El primero, y fundamental, el descenso de Cristo a los infiernos no es un fracaso ni una derrota. Es la expresión cumbre de su amor redentor que busca activamente. Segundo punto importante. El término infiernos, en este contexto, hay que entenderlo principalmente no como un lugar geográfico después de la muerte. Sino como estados existenciales. Exacto. Esos estados profundos de sufrimiento, soledad radical, culpa, separación de la fuente de vida y amor, los podríamos llamar infiernos cotidianos o abismos del alma. Tercero, un punto crucial sobre la intención. Cristo entra en esas realidades oscuras no para juzgar o condenar. Fundamental eso. Sino explícitamente para liberar y salvar. Su presencia allí es de consuelo silencioso, de solidaridad radical, como la de quien acompaña en el sufrimiento más hondo. Cuarto, que la imaginería tradicional, sobre todo la de los iconos orientales de la anástasis, nos ayuda mucho a visualizar esto. ¿La imagen de Adán y Eva? Sí, muestran a Cristo derribando las puertas de la muerte y levantando activamente a Adán y Eva, que nos simbolizan a todos. Esto subraya que la salvación tiene una dimensión esencialmente comunitaria. Cristo nos lleva consigo hacia la luz. Y quinto, la consecuencia más luminosa y transformadora de todo, la muerte. En todas sus formas, física, espiritual, relacional, existencial, no tiene la última palabra. Nunca es el final.
La misericordia de Dios, que se ve en este descenso, no tiene límites, es capaz de alcanzar cualquier abismo humano, cualquier pecado, herida o fracaso, y desde ahí mismo abrir una posibilidad de vida nueva, de nueva creación. Creo que al final el análisis de este documento nos deja con una reflexión que va más allá de la teología abstracta, ¿no? Sí, conecta mucho. Conecta directamente con la trama de la experiencia humana. Si esta visión dice con tanta fuerza que el amor de Dios fue capaz, en Cristo, de meterse hasta las tinieblas más espesas, hasta esos infiernos cotidianos nuestros, Sí. entonces la pregunta que queda flotando es: ¿cómo podría resonar esta esperanza en nuestras propias experiencias personales de oscuridad? En los momentos de separación, de fracaso, de dolor profundo, de esa culpa que parece que no se va a ir nunca. ¿Dónde está esa luz entonces? Claro. ¿Podría esta luz redentora, que según esta fe actuó en el corazón del Sábado Santo, estar presente también ahí, actuando silenciosamente, a menudo de formas que no vemos al momento? Es una pregunta potente. Es una invitación a mirar nuestros propios descensos personales con otros ojos, a preguntarnos si, incluso en los sitios o momentos que parecen más faltos de esperanza, puede estar germinando una posibilidad inesperada de vida nueva. Es algo sobre lo que, sin duda, vale la pena seguir reflexionando.